Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski. Muy buenas noches. Tengo el placer que hoy nos visita un colega, un compañero, que nos va a contar un poco su historia y cómo transitó, como dice Serrat, se hace camino al andar. Bienvenido, Roberto Goldstein. Hola, ¿qué tal? Susana, buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No, un placer que puedas estar con nosotros y que además nos cuentes, nos relates un poco cómo se hizo tu camino, tu andar cuando te fuiste de Buenos Aires, pero además también dónde estás, todo lo que estás haciendo, cómo empezó también un poco tu idea de crear, digamos, la Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis. Sí. Tiene que ver mucho esto con lo que para mí fue uno de los motivos de hacer este programa, donde pienso que es muy importante que poder difundir qué es el psicoanálisis y cómo de alguna manera, en un momento, en una cultura del todo ya, de un super yo productivo, donde aparece la inteligencia artificial como terapeuta y donde vemos las consecuencias que están ocurriendo, poder un poco, con tu experiencia clínica y tu experiencia de vida, poder ayudarnos y ayudar a la audiencia también un poco qué significa, ¿no? Irse y además también nuestro trabajo. Hace unos minutos, antes de empezar el programa, me escribió una persona de México, colega, que está pasando momentos muy difíciles y donde se sentía como un fracaso porque una paciente joven no había continuado, ¿no? Entonces se identificaba mucho con la paciente y por supuesto creo que el mensaje que yo le di es que nosotros no somos dioses, somos personas y no podemos tampoco curar a todo el mundo. También tenemos que aceptar el tema de las identificaciones. Y un poco, digamos, esta introducción totalmente espontánea, porque esto pasó hace unos minutos, Okay. Va a servir un poco como para que nos relates un poco qué significó para vos el egreso de nuestro país y cómo seguiste, cómo continuaste. Bueno, trataré de ser lo más claro posible porque es complicado. Me voy a acordar del tema de identificaciones porque tiene que ver también con la creación de la Sociedad de Historia y Psicoanálisis, ¿no? Pero bueno, ya voy a llegar a ese tema, voy a llegar a ese punto. Estaba pensando hace un rato en... Mira, empiezo con Asociación Libre. Justo estaba pensando en ese momento en la identificación en el libro un hermoso libro de Alain de Millola, Los visitantes del yo, fantasma de identificación, bueno, que eso tiene que ver con la creación del libro de la Asociación de Psicoanálisis, pero ya voy a llegar. Bueno, se van a cumplir, según dice aquí el calendario, 33 años que estoy aquí, ¿no? Tengo el calendario acá a la derecha. Y bueno, uno se va por determinadas circunstancias,
¿no? No te digo, hace tiempo que yo tenía la idea de hacer una experiencia en el exterior, ¿no? Digamos, de alguna manera nadie me corrió, ¿no? En el sentido, bueno, eh, que por una circunstancia u otra, familiares, personales, etcétera, etcétera, bueno, fui posponiendo hasta que finalmente decidí, bueno, tenía dos ofertas en ese momento, una Canadá que no se daba y aquí en Barcelona se iba a formar una, una filial de la IPA, con colegas que yo conocía, que yo respetaba mucho. Y claro, preferí directamente apurar la opción Barcelona. Bueno, digamos, al principio no fue fácil, yo algo estuve hablando contigo, ¿no? Esta situación, bueno, llegar realmente a un lugar que uno le parece que conoce porque vino alguna vez como turista, pero en realidad se da cuenta que no conoce nada, ¿no? No conoce nada. Eh, Siempre está el famoso chiste, usted vino como turista, pero ahora ya no, ¿no? Bueno, pero Y ese es un punto muy importante, ¿no? sí, y Que yo creo muchos que es jóvenes se importante van perder. porque tienen la vivencia de estar una semana o dos. ¿Y qué significa ya cuando uno se establece en un lugar todo lo que pasa, ¿no? Vamos a tocar distintos puntos con Roberto, como es la doble identidad, cómo es el desarraigo, cómo es la soledad, etcétera, etcétera. Sí. Adelante. Bueno, y uno llega, no, exactamente no se encuentra con lo que espera, eso pasa. Siempre, al principio le parece que va a ser más fácil, pero después, claro, uno tiene que adaptarte a, a otras cosas, otras costumbres, otra manera de pensar, inclusive con los pacientes. Al principio se miman los pacientes, ¿no? Porque quería darles un ritmo de análisis que tenía con los pacientes argentinos, y no podía, por ejemplo. Y esta sensación lo hablamos de identidad, ¿no? Esto es un punto importante porque, claro, uno no se da cuenta, pero claro, no tiene, hay todo que le hablamos del meta-yo, ¿no? Lo que hace a nuestra identidad, que es la casa, el barrio con el diariero, la panadería, etcétera, etcétera, súper. Está todo y bueno, uno sale a la calle y las distancias, me acuerdo que yo para ir a 5 o 6 cuadras me tomaba un taxi. O sea, no sé, por ejemplo, no lo calculaba, ¿no? Bueno, eh, y claro, todo eso realmente conmociona mucho, ¿no? Hasta que la sensación de ya directamente como si estarías de visita y no estarías viviendo, ¿no? Es distinto que estar de turista, uno pasea. Eh, bueno, poco a poco uno se va adaptando. También en otra manera de pensar, porque de alguna manera yo estaba acostumbrada a la APA, yo soy miembro titular de APA, y por eso una de las cuestiones que vine aquí, el grupo este que quería formar una asociación de la IPA necesitaba titulares de función didáctica. Y bueno, finalmente este grupo, bueno, por cuestiones políticas de la IPA, la asociación no se formó y hubo que seguir adelante igual. A ver, pero no sé si Ver, te... perdón, como hay gente que no es psicólogo, la Sí, IPA es la asociación a la que pertenecemos, que es la Asociación Internacional, ¿sí? Y que sí. tiene un reglamento, un estatuto, donde hay que cumplir ciertos requisitos para entrar, ¿sí? Que es un poco lo que estaba explicando Roberto, cuando él dice necesitaba Ah, sí. gente formada y egresada de instituciones que pertenecieran a IPA. Bueno, y también una de las cosas que yo venía aquí porque tengo dos hijas y también tenía ganas que tenga una experiencia internacional, ¿no? Y yo estar cerca de ellas cuando se vayan de aquí, de mi casa, ¿no? ¿No? Y una de las cosas también, lo agrego. Eh, bueno, la asociación se formó, uno tuvo que buscarse la vida, como dicen aquí,
uno tuvo que buscarse la vida, de alguna manera te vas incorporando, vas aprendiendo las costumbres, vas aprendiendo a tratar con los pacientes de aquí, que es otro ritmo, sí, tiene otro ritmo, otros tiempos, ¿no? También una cosa que quería agregar que es importante, ¿no? El primer año, claro, porque dicen, no, te hablan castellano. Y claro, el primer año era terrible porque yo tenía que cambiar el idioma, de alguna manera. Hablaba castellano, me acuerdo, terminaba el día con un dolor de cabeza terrible, ¿no? Porque tenía que adaptar mi lengua, mi castellano, a otra lengua, ¿no? Porque si no, no me entendían y tenía que hacer un esfuerzo para entender, ¿no? Parece sencillo, pero no, porque si uno está todo el día que uno empieza a trabajar y ya estás trabajando, bueno, 6, 7 horas, 8, bueno, así, bueno, terminas. Decía, bueno, que venga un paciente argentino, que venga un paciente argentino. Así descanso, ¿no? Bueno, ahora ya no el tiempo ya no te ocurre. Y además, vos señalás, me parece un concepto que me hace acordar a Ferenc, ¿no? Traducción de lenguas. O sea, es muy importante para nosotros, ¿no? No partir de lo de nosotros, para que el paciente pueda sentirse contenido. Entonces, el poder comprender lo que quiere decir, los modismos, las formas, a veces también has tenido que preguntar qué significa determinada cosa, porque a lo mejor uno señala o como vos decís, no entendemos, ¿no? Y entonces creo que el seguir hablando como si no pasara nada es seguir marcando lo traumático del paciente que nunca le descifraron lo que le pasaba. Entonces creo que das un aporte y un concepto que es muy importante, ¿no? Como para que el paciente se sienta contenido y se pueda, bueno, asociar, ¿no? Más adelante. No, totalmente de acuerdo. Yo no puedo decir a un paciente español, vos sabés. Me pasó a mi hija, mi hija menor, estaba en la escuela, ya en ese momento en la escuela primaria, entonces ella entró y decía de vos. Entonces, una compañerita dice, no me tienes que tratar con tanto respeto, porque entendió vos, el tratamiento que se le da a la noble voz. Entonces, que tenían que pasar al turno. Es una anécdota, ¿no? No me tenés que tratar con tanto respeto, ¿no? ¿Por qué? Somos compañeras, ¿no? Sí, no entendía el tú. O sea, bueno, uno tiene que ir cambiando, si no, no te entienden y ya, y si eres un extranjero, digamos, en todo sentido, ¿no? Extranjero porque vengo de otro país, pero extranjero para el paciente. ¿Quién es este tipo? No me entiende, no sé, es extraño a mí, ¿no? No, porque ahí aparece el sentimiento de ajenidad también, ¿no? Y ahí aparece el sentimiento de ajenidad. Al principio, bueno, no era yo, por eso también te hablo del dolor de cabeza, que es la tensión que me provocaba. Primer año, bueno, sobre todo primer año, después ya poco a poco fue. Aparte, el primer año está atendiendo en una consulta que te había armado así a los tumbos, como venga, ¿no? Uno llega y también mucho sentimiento de extrañeza, ¿no? Pero bueno, poco a poco uno se va ordenando, se va aceptando, se va sintiendo uno. Hablamos de la identidad, bueno, ya me sentía aquí. Lo que pasa es que, bueno, el primer viaje a Argentina fue un choque muy grande porque yo no me sentía ni ahí ni aquí, ¿no? Era una cuestión donde ahí ya no me sentía miembro, se me habían ido cosas, bueno. Pero bueno, yo pienso que eso con el tiempo se va aceptando, ¿no? Pues uno puede estar aquí y me siento yo Roberto Goldstein aquí como yo Roberto Goldstein en Argentina en este momento. Pero al principio sí era un choque muy grande, un sentimiento digamos, de pérdida, ¿no? Hasta te podría decir de confusión, ¿no? Bueno, se fue
voy diciendo, quizás lo voy haciendo en asociación libre, ¿no? No quería armar un discurso, no quería tener un discurso armado para que la charla sea más espontánea, ¿sabes, Susana? No, aparte yo te dije, o sea, muchas veces yo les hago preguntas como disparadores para que ustedes puedan desarrollar, pero creo que lo interesante es también que uno va asociando espontáneamente y a veces surgen, como pasan las sesiones, lo imprevisto y a veces son nucleares, ¿no? Y que aportan mucho al que nos escucha. Porque esto que vos estabas hablando tiene que ver también con esto de la doble identidad, ¿no? ¿A dónde perteneces? ¿Qué pasa? ¿No? El sentimiento de pertenencia a un lugar, ¿no? Vos decías, por ejemplo, el tema del barrio, de dónde vas a comprar las cosas, el tomar noción del tiempo y del espacio, ¿no? Y bueno, esto es fundamental como estabilizador emocional, ¿no? Para organizarnos. Claro, es fundamental, sí. ¿No? Digamos, por eso asoció quizá, dolor de cabeza con la ansiedad constante que uno tiene al principio, la sensación de, vamos a hablar del miedo, la pérdida, miedo a cada ataque que habrá Pichon Rivière, ¿no? De hablar media constante, uno había perdido algo, pero se sentía atacado, todo lo nuevo, ¿no? O sea que son anecdóticos. Mi mujer al supermercado y volvía cargadísima, pero ¿por qué ahora está cargada? Bueno, con el carrito del súper totalmente cargada, porque no es necesario. Bueno, claro, no podía calcular en ese momento, bueno, no podía calcular. Nos vamos integrando, uno finalmente se va integrando. Te hago y también es importante la casa, ¿no? Bueno, cuando yo dije, bueno, el barrio, la casa que nos dio uno, etcétera. Al principio alquilamos. Finalmente lo engancho esto con lo de estudio de psicoanálisis, si quieres. El grupo no se formó por cuestiones políticas de la International Psychoanalytic Association. Y nosotros, este grupo tuvimos una serie de casi 2 años de reuniones con Joyce McDougall. La traíamos aquí, venía un fin de semana, realmente con quien trabé una muy bonita relación con Joyce. Y bueno, por determinada, bueno, la experiencia se acabó. En parte, ella ya no estaba muy bien de salud, creo, y por otro lado, bueno, la experiencia se acabó. Hubo ciertas peleas entre los analistas, como siempre, los narcisismos entre nosotros. El grupo se divide, bueno. Y ella recomienda a Alain de Millola. ¿No? Alain de Millola, miembro de la psicoanalista que yo dije, ese libro de Los visitantes de yo. Y bueno, formamos un grupo ad hoc y lo invitamos a Alain de Millola a hablar sobre identificación. Y bueno, finalmente eso se hizo en mi casa, donde vivía en ese entonces. Y bueno, se trae una relación con él, porque en ese momento dice, bueno, ya estaba por aquí, vengo a hablar de esto, porque a mí me interesa la historia del psicoanálisis. Había formado la Asociación Internacional, la IHP, la Asociación Internacional de Historia de la Psicoanálisis, de Historia del Psicoanálisis. Bueno, y esto fue en el 96, ¿sí? Ya entonces, bueno, por H o por B me fui viviendo con él en determinadas circunstancias, y en el Congreso de la IPA, algún viaje a París, y finalmente él me invita a participar en el Congreso de Versalles 2000, ¿no? De Historia de Psicoanálisis. Yo, mientras tanto, había entrado a la SEP, Sociedad Española de Psicoanálisis, que es la catalana. Lo que notaba era, claro, que aquí estaba la cosa muy, digamos, tabicada, digamos. Es una sociedad biocliniana, por un lado, los lacanianos estaban por el otro, digamos, un poco muy atomizado, ¿no?
y claro, molestaba si lo veas, tenía alguna intervención, podía, bueno, o no me entendían, ¿no? O bueno, y no era enriquecedor. Y Vamos a, perdóname, vamos a aclarar un poquito. bien, Nuestra institución, APA, la Asociación Psicoanalítica Argentina, siempre se caracterizó por la pluralidad. claro, sí, Había Melanie Klein, Lacan, bueno, diferentes aportes, ¿no? Otras instituciones por ahí fueron mucho más cerradas, digamos. Y lo que dice Roberto, que es muy importante en este momento cuando se habla del psicoanálisis contemporáneo, está aquí en el último de los libros, justamente con ideas directrices, lo que él dice, todos tienen su aporte. Es decir, algo que se creó hace más de 100 años, es imposible que se quede con teorías, con cosas, porque la sociedad va avanzando y además el estudio de las investigaciones. Entonces, cuando uno ya tiene 50 años de trabajo, como tenemos nosotros, indudablemente uno utiliza lo que le parece más adecuado para la situación institucional o en el consultorio o donde fuera, ¿no? Y esa apertura, digamos, del terapeuta es muy importante para justamente lograr no solo mejores evoluciones y curaciones y modificaciones, sino también para lo que dijo también Roberto, ¿no? Sentirnos mejor nosotros. O sea, cuando uno es más restringido en el pensamiento, cae en fanatismo, ¿no? Y no sirve eso. Entonces, bueno, en este momento la agrupación sigue. la nuestra, de historia, Así, sí, sí. 25 años, lo Por eso. festejamos. Bueno, pero cuento porque es importante esto de, claro, fue cuando llegó Versalles, en la calle un señor que de Kember me pregunta dónde está mi francés. Kember habla inglés, francés, es un hombre muy... Entonces contesto en castellano. No, la sala, el salón de actos está ahí, digo, hay dos cuadros, ¿no? Bueno, esto es anecdótico, ¿no? A Kember con otras personas de la IPAM, ¿no? Que iban a esta reunión, que se realizaba en Versalles, ahí a 200 metros de los castillos. Bueno, interesante, ¿no? Esto, anecdótico, era muy... Versalles es ciudad fea, pero bueno, tiene el castillo. Y claro, claro, me quedé muy sorprendido y me gustó mucho porque ahí había gente de la IPA, pero también había lacanianos en el congreso ese, en el Congreso de Historia del Psicoanálisis de 2000. Había también gente de la IPA que venía a hacer su política interna, bueno, había gente de lacanianos, se levanta uno que decía soy del movimiento junguiano, y yo sentí que respiraba, ¿no? Ahí sentí, no, qué interesante esto ahí, porque ya en la SEP me pidieron que la hora de Freud, pero estaba arrinconadito, yo ahí dando Freud, ahí con unos alumnitos. Eh, entonces, bueno, y sentí que respiraba, ¿no? Sentí que respiraba y vuelvo a Barcelona con la idea de formar una asociación española de historia de psicoanálisis, ¿no? Bueno, yo, y dio la casualidad que la Sociedad Española de Psicoanálisis, porque lo invitó a Alain de Millola a dar unas charlas, pero lo dejó tirado. Yo lo invité a cenar y empezamos a hablar de la posibilidad de formar esta asociación de historia del psicoanálisis, ¿no? Y él le entusiasmó también, dijo, Gloria, y realmente yo estoy muy agradecido con Alain de Millola porque nos dio una gran ayuda, un apoyo, hasta cuando vino, que normalmente cuando uno invita a una persona le tiene que parar el viaje, estadía, ¿no? Hasta eso se pagó el viaje, la estadía, vino aquí a nuestra primera reunión. No, no, yo los voy a ayudar a ustedes, ¿no? Realmente hay un carácter bastante difícil, ¿no? Pero es muy buena persona, ¿no? Y Bueno, bueno, cuando uno habla así, ¿qué? ¿Qué? cuando uno habla así de alguien, Mm, es una buena persona, para mí es lo más importante. Después mostrame el currículum.
Sobre esto se puede construir, se puede transformar, se puede trabajar juntos. Sí, sí, no, trabajamos bien. Porque cuando aparecen los egos y los narcisismos, se destruyen las instituciones y no hay posibilidades de crecimiento. Claro, eso fue la idea, bueno, claro, los egos y narcisismo, ¿no? Por ejemplo, la CEP en ese momento estaba muy sepsis española, que no es española, porque aquí saben que en Cataluña muchos no se sienten españoles, ¿no? Hay Así bueno, es. movimientos independentistas y había, bueno, había una, no quiero dar nombres, pero bueno, eran dos personas que tenían el mando. Eh, y bueno, con Ané muy buena persona y ayudó, ¿no? Con su carácter. Tuvimos peleas también, ¿no? Sobre todo después organizamos el Congreso de Historia y Psicoanálisis de la Migración aquí en Barcelona, donde tuvimos problemas porque fue en 2002 con la caída de las Torres Gemelas, por un lado, y el Corralito. Entonces, tuvimos mucha gente de Argentina no pudo venir, mandaba sus trabajos y los yanquis tenían miedo de viajar. O sea que, pero salió, no tuvo más de 200 personas. Y así se formó primero la Asociación Española. Nosotros, la cuestión era también ser una sociedad plural que cada uno nos reuníamos mensualmente y que cada uno pueda presentar trabajos y en ese momento hacemos todo presencial, yo últimamente es todo en línea, ya no nos tocamos, ¿no? Eh, y bueno, en ese momento también yo tenía el apoyo de Jorge Aragonés, no sé si está, también otra persona que le estoy sumamente agradecido a Jorge Aragonés, que me ayudó muchísimo. Va, era mi- así como Alain de Millorar era mi guía francés, Jorge Aragonés era mi guía argentino-español, ¿no? Argentino, ¿no? Él fue presidente de la APA, Jorge Aragonés. No sé si lo has conocido a Jorge Aragonés. No. No, bueno, no, bueno, Jorge Aragonés fue presidente de la APA, un hombre de una formación, era un erudito, como dijo una, viene una mujer y dice, mi marido fue a ver esa charla que usted organizó con el doctor Aragonés. Es un erudito ese hombre, es un erudito, era un erudito, Jorge, la pegó, ¿no? Y bueno, organizamos y seguimos organizando charlas y las charlas eran eh, el narcisismo, tres enfoques, uno de la escuela kleiniana, otro de la escuela inglesa, otro de la escuela francesa, lacaniana y un freudiano. Y así empezamos a marchar y con gente. Quizá, como decía en la reunión otro día, no seguimos adelante porque no damos docencia y al no dar docencia no hay peleas. No sé si por eso hay buen rollo o porque somos pluralistas, ¿no? El hecho de ser pluralista y aceptar a todos hace que seamos una sociedad pequeña, pero hay muchas ciudades que están desapareciendo y se están fusionando y nosotros seguimos. Bueno, yo sigo siendo presidente, a pesar mío, ¿no? Porque hay mucho Pero trabajo. además, al ser pluralista, Sí. te permite también poder pensar, que hoy en día cuesta tanto y molesta justamente a la gente que es más fanática, le molesta a los que somos pluralistas. Es Sí, no, decir, nosotros mismos en la clínica, cuando uno incorpora otras disciplinas, ¿no es cierto? Eh, Desde lo que sería con respecto, por ejemplo, al cuerpo, ¿no? Todo lo que es yoga, lo que es la alimentación, o sea, no caer en ismos, ¿no? Psicologismos, biologismos, ¿no? Donde de repente es importante el tener en cuenta, o las neurociencias, ¿no? Digamos, creo que eso es no tener miedo a poder pensar y a recibir aportes del otro. Y en eso el conocimiento científico siempre es a partir de otro. Pero no, cuando se caen fanatismos, en cosas muy dogmáticas, es imposible, ¿no? claro, uno se enriquece, porque si nos quedamos siempre en la misma línea, es empobrecedor. Es empobrecedor, es que estoy estudiando directamente un solo autor, no veo otro. No escucho y rechazo directamente, ¿no? Como me acuerdo, viene una mediación y dice, tú, freudiano, me dice.
ya me con el tú freudiano. No, ya no sabía si me lo decía como era mi identidad o era un poco Sí, a mí muchas veces me dicen, ¿vos sos freudiana o lacaniana? No soy Yo soy, terapeuta. yo soy, si quieres, freudiano contemporáneo, soy Roberto Goldstein, punto. Tal cual. Roberto Goldstein, digo, todo. Y nada, bueno, y es esto, la cosa pluralista y poder escuchar otras voces, esa es la idea nuestra, ¿no? Que vengan, y tenemos gente en este momento, todo el momento, siempre de distintas instituciones. Ayer uno me llamaba, justo ayer tengo una llamada telefónica de un muchacho de aquí, me llama, mira, no sé, muy perseguido, bueno, por otras cosas. Mira, Roberto, yo te quiero decir, te quiero avisar, qué cosas tan terribles. No, que te encontré un lacaniano, bueno, no es el nombre bien, ahora soy, y bueno, está bien, Paco, le digo, ¿qué problema hay? No, pero sigo con ustedes, me dice, pues ya sé que es con nosotros. Le digo, Paco, no te preocupes, no, al contrario, nos vas a enriquecer con lo que aprendas ahí, nos vas a enriquecer mucho. Métete ahí, ponte ahí y bueno, bueno, tengo respiro, bueno, no sé. Bueno, eso también tiene mucho que ver con toda la historia de España, ¿no? Con toda la herencia del franquismo. Bueno, nos tendríamos que meter en mucho, ¿no? La cosa de nacionalcatolicismo, ¿no? El pensamiento, bueno, un pensamiento único y el temor al castigo, ¿no? Y bueno, sí, seguimos nuestra andadura, ¿no? Siempre Pero con... además, fíjate, Roberto, que vos, el ejemplo que traes, ¿no? Que es tan importante para ese muchacho, como nos pasa con un paciente, cuando siempre se sintió condenado, el temor a la amenaza, si él podía pensar algo distinto a lo que los padres le decían o le pasaba, ¿no? Y esto lleva a que la persona se calle, aparezca a través del cuerpo o de la desconexión, ¿no? De la escisión. Y cuando vos le decís, vos no podés aportar. Esto también nos pasa, vuelvo a decir, en la clínica, ¿no? Cuando a lo mejor un joven te trae un cantante que uno no conoce, o a través de la música o de lo que fuera, pero nosotros igual podemos trabajar y la persona se siente, en vez de sentirse excluida, rechazada y seguir en la misma situación que lo marcó, ¿no? Puede empezar también a poder pensar y a sentirse reconocido, porque es lo que vos le dijiste a él, eh, totalmente de acuerdo, ¿no? Sí, no, yo le digo, a Paco. Pero sí, esta cosa de no pensar, el castigo, ¿no? Es una cosa también que yo creo que también está, son las herencias del franquismo. Bueno, aquí la sociedad española evolucionó mucho, realmente. Yo estoy muy agradecido a España, ¿no? Por las oportunidades que me ha dado, no. Pero bueno, estas cosas quedaron y lo que aportamos. Eh, bueno, esta es una de las cosas. Y después, pero sigamos. Te doy este ejemplo, ¿no? Con que me pasó anoche, ¿no? Yo venía a hacerme una resonancia por un problema que tengo así, pero no es grave. Me habías hecho doler y yo que hablando con él, no, Paco, está bien, tranquilo. Le digo. No, déjame ir a tomar un ibuprofeno a casa. No le iba a decir eso, ¿no? Bueno, Bueno, vos hablabas también, siguiendo con la identidad, sí. ¿por qué doble identidad? ¿Y Bueno, qué significa también, qué entendemos nosotros por identidad? Y vos mencionabas también un concepto de Blecher, el meta-yo. sí, claro. Y bueno, el metayo es esto, todo lo que en esta habitación donde estoy, por ejemplo. Acá ya, las sesiones online las hago aquí. Yo tengo mi consulta en otra estancia de esta casa, de este piso, como dicen aquí, en Argentina, en este departamento, porque sería no es un piso, son tres departamentos. Bueno, tengo esto hacia mi identidad. Claro, pero eso, claro, es como el concepto del encuadre en psicoanálisis.
Tener entidad, bueno, y eso, el encuadre sostiene la terapia, porque si no tenemos un encuadre, horarios, honorarios, y lo que tú ya sabes, Susana, eh, cómo tenemos que centrarnos, poner frente al paciente, toda una serie de cosas que son, que están ahí, que son fijas y que sostienen la terapia. Y bueno, y de alguna manera todo esto nos sostiene, y esto nos da una identidad, ¿no? Ese es el concepto de meta-yo, o no yo también lo llaman, todo lo que nos va sosteniendo. Y claro, y eso al principio, cuando uno llega, es lo que se pierde. Lo que se pierde, bueno, es la sensación, y por eso mucha gente no tolera, muchos de los que se vuelven porque no lo toleran. No toleran esto, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, para emigrar hay que tener bastantes recursos internos, ¿no? Porque si no, puede ser desastroso, ¿no? Lo que he visto en la consulta, gente que ha emigrado y no podía tolerar, y somatizaciones, ¿no? Por ejemplo, tú trabajas con el tema también, ¿no? Este, eh, pero Pero bueno, además, cuando la persona eh, idealiza y pone lo mágico, ¿no? Como que va a ser todo bárbaro, y no puede tolerar la frustración, ¿no? A veces de tener que claro, eso cambiar. es otro punto, toda la gente viene, yo llego ahí más o menos, ¿no? Soy Gardel. Este, y no soy Gardel, no, yo soy un cantante para que te reconozcan uno necesita mucho tiempo. Y no solamente también para que te reconozcan los locales, sino también los argentinos que había aquí. También no, que te reconozcan quién es este. Bueno, y eso es que nos lleva un tiempo y hay que tolerarlo porque es una herida narcisista también. Es una herida narcisista, ¿no? Pero como el que no me conoce es que... pero volviendo a lo del metallo, digamos, también que traiga experiencias personales, Susana. No, porque Sí, yo trabajé lo que vos quieras. 3 años en Girona o Girona en catalán, Es que es muy una lindo. a 100 kilómetros muy bonita. Bueno, yo adoro Girona, la verdad que me encanta los quiero mucho, ¿no? Es una ciudad, bueno, que hay, bueno, otra parte de la historia, ¿no? Que digamos, Girona también fue parte de mi historia. Y después me llamaron trabajé 3 años y tenía una consulta y no me sentí incómodo en esa consulta que me daban para trabajar con pacientes. Me sentí incómodo. Claro, no era mi consulta, estaba ahí, un lugar muy bonito, pero no, me sentí incómodo. Que también no era, tenía que ver con este concepto, ¿no? ¿Cómo me pongo? ¿Dónde me pongo? ¿No? Y bueno, tuve unos años después una clínica que me había contratado, que me interesaba, sobre todo, estaba muchas horas metido acá adentro, trabajaba mucho, y bueno, salir un poco, tomar el aire. Son 100 kilómetros de aquí, pero bueno, se hace en una hora. Acá las autopistas son muy buenas, en una hora o pico estás El en... tren es perfecto. Y el tren es perfecto también. A veces tomaba el tren, a veces iba en coche, No sé depende. si sigue estando, pero cuando va llegando el tren, había una calecita hermosa en una plaza, ¿no? Cerca. Ahora Pero no la vi esta vez. No, fui hace 2 semanas, el tiempo que no iba. Fui a ver un viejo amigo, o sea, un amigo viejo también, que no estaba bien de salud y lo fui a visitar hace 2, 3 semanas, no vi la calecita. No. Eh, y bueno, no te decía esto de Girona, no. Y también es otra de las cosas importantes. En Girona empezamos con esta persona que digo, este viejo amigo, mi primer amigo catalán, ¿no? Mi primer amigo catalán. Y empezamos a organizar, también se me ocurrió organizar, aprovechando que mi esposa es bilingüe francés-castellano, ¿no? Digamos, bueno, empezamos a invitar a analistas franceses a Girona, ¿no? Y también una manera, la idea era difundir el psicoanálisis. Y invitamos generalmente lacaniano, y con bastante éxito, bastante éxito, pero era muy cansado, muy cansador todo eso, ¿no? Pero
Ahí empecé a ir y organizamos con este colega, P. Mateos, ¿no? Un hombre muy culto, que no está con una barba luenga, y trajimos ahí a Joel Dor, no sé si a Joel Dor lo trajimos varias veces, con quien trae una amistad que lamentablemente falleció muy joven, Joel Dor, no sé si sabes, ¿no? Y nada, también durante un tiempo se terminó la experiencia. Bueno, son ciclos. Y luego, digo Joel Dor, trajimos otros también, ¿eh? Pero bueno, te nombro Joel Dor, Jan Spirko, ahora ya ni me acuerdo. Y después gente Por eso aquí. vos decís que hay que convivir con los sentimientos de ajenidad y soledad. Y sí, Susana. También, al principio, cuando iba a dormir en el suelo, nos prestaban su... Después ya mejoró mi situación y podía ir a un hotel, pero al principio nos prestaba su consulta para que durmamos mi mujer y yo en el suelo, ¿no? Con colchón, ¿no? Y o sea que volvimos un poco, bueno, nos sentíamos más jóvenes, nos sentíamos más jóvenes. No, pero yo le decía a Roberto que me hacía acordar cuando hablábamos esto, un poco cuando yo me vine de Mar del Plata a Buenos Aires, ¿no? A estudiar y a seguir. Y realmente uno se siente extraño en un lugar que acá la gente se conoce a lo mejor desde más chico, o estudiaron juntos, o hicieron la residencia juntos, y realmente, digamos, los que somos del interior, eso uno lo siente. O sea, uno se va adaptando, se va incorporando, pero también a veces la gente del lugar le cuesta, digamos, convivir con un extraño, ¿no? Entre comillas, ¿no? Como que uno juega de local y el otro de visitante. Y Y, sí, y bueno, eso pasa. te hacen, bueno, la gente, uno se siente extranjero, pero la gente también lo hace sentir un extranjero. Es importante. La gente lo hace sentir un extranjero. Y hasta cierto punto se sienten atacados. Se sienten atacados. Y a veces se pueden sentirse atacados. Bueno, ¿cómo enlace? ¿Qué dice este tipo? ¿No? Si nosotros estamos pensando aquí, ya tenemos todo nuestro pensamiento armadito, estamos tranquilitos, ¿no? Y viene con otro. No es fácil, no es fácil. Sí, Poco pero a poco. además las vivencias, ¿no es cierto?, de lo que puede ser Gerona o cualquier otro lugar, ¿no?, de España, como nosotros cuando teníamos compañeros, yo me acuerdo, compañeras mías del Chaco, de Formosa, de Misiones, ¿no?, que muchas no pudieron seguir, porque era muy difícil para nosotros, aparte del costo, ¿no? Y es Claro. como que por ahí costaba entender lo que significaba que la gente del interior pagar el hotel, pagar todas las cosas, ¿no? Y arreglarte, como vos decías, durmiendo a lo mejor en el suelo, comiendo un yogur, en fin, todas esas cosas que no es lo mismo estar en el lugar y tener todas las comodidades. Pero creo que lo que es importante es que nos constituimos con el otro. Entonces también el otro nos puede aportar y enriquecernos. Sí, no, para mí fue muy enriquecedor todo. Este proceso ha sido muy enriquecedor, este proceso migratorio. Yo lo siento muy enriquecedor. También hablas un poco, ¿no? Para ir calculando un poco el tiempo que nos queda, también del tema de los duelos, de las ilusiones, digamos, cuando no se puede hacer los duelos adecuadamente. No, es otro tema, ¿no? De los duelos. Hay un duelo tanto por lo que uno deja y duelo por esto que hablas de las ilusiones, ¿no? Sí, está el duelo por lo que uno deja, por los amigos, porque realmente si uno se va a una determinada edad, como yo, a los 40 más o menos, bueno, entonces ya uno tiene toda una red, un entramado establecido y que ya no se puede formar de nuevo. Tengo algunos amigos y no es lo mismo. Es un duelo por dejar la ciudad, la casa, etcétera. Y los duelos también un duelo por las ilusiones que no se cumplen. Uno, bueno,
piensa, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello, y finalmente no lo haces. Y bueno, también hay que aceptar que todo lo que pensamos, la ilusión que teníamos, en parte se cumplió. Pero también hay que ver si uno tiene dentro de todo un proyecto claro, si, si también tiene la fuerza suficiente para aguantar las frustraciones, porque es importante, ¿no? Una de las cosas que yo trabajo, bueno, tratar de reforzar a la gente que, bueno, que los que, que aceptar de que no es lo que esperábamos exactamente, pero que se pueden hacer cosas. Bueno, estos duelos se toleran, pero sí, como decía también Aragonés, uno de los duelos de él decía que dice, él pensó que se iba a comprar un barco, decía Jorge Aragonés, un barquito, y no se lo compró. Dice, bueno, yo pensaba que él iba a comprar un barquito, dice, se compró alquiló, se compró una casa, bueno, en una playa cerca de unos 100 y pico de kilómetros de aquí, un lugar donde se iba a comprar un barquito, pero no se compró el barquito. Decía, bueno, es una cosa que yo pensaba y añoraba y no lo hice. Lo dijo, me acuerdo, de una conferencia que tuvo también sobre migración, ¿no? Me acuerdo, bueno, esto es lo que decís, los duelos sobre las ilusiones, no, digamos que, como dice el tango, infelices ilusiones, ¿no? Ilusiones que no se cumplieron. Pero bueno, esto es todo un proceso de elaboración. La cuestión es poder seguir, la cuestión es una elaboración interna, no quedarse resentido, ¿no? Bueno, bueno, voy a Can Zipper, un gran amigo también, ¿no? Cuando hablaba del resentimiento. Claro, y a veces que cuando la persona cae en melancolías y en depresiones muy grandes, no tiene que ver solo la emigración, sino que evidentemente al volver a movilizarse esa situación de desamparo, no tolerancia a la frustración, bueno, se vuelve a reactualizar núcleos que tuvo y que indudablemente en otro lugar y en otro espacio se hacen muy difíciles. A veces con gente incluso, me hiciste acordar ahora hace ya muchos años, una de las cosas cuando yo tenía que hacer las entrevistas para los chicos que se iban a Israel, ¿no? Y muchos chicos yo les decía que no estaban en condiciones, ¿m? Porque realmente, digamos, podían llegar a tener un brote psicótico. ¿M? O sea, porque no estaban preparados, ¿no? Con esto de que me voy un año, estoy hablando de hace más de 40 años, ¿no? Y donde realmente no todo el mundo, porque todo el mundo con la cuestión de que me voy porque un amigo le va bien y entonces él me va a conseguir trabajo, etcétera, etcétera, y después se encuentra que eso no es así, y no lo puede tolerar, ¿no? Bueno, Por eso, sí, no, totalmente de acuerdo, Susana, eso es lo que pasa. Yo, a veces que viene a consultar cuando viene a Argentina, emigro, no emigro, ¿no? Porque viaje a Argentina, sobre todo en principio, mucha gente venía a ver qué tal, qué pasaba, si venía, bueno, esto es lo que decía, mira, hay que estar preparado, si no estás preparado internamente, va a fracasar. Hay que ver que esté lo suficientemente preparado, porque uno tiene una estructura interna que, bueno, que tiene que aguantar toda una serie de frustraciones hasta, bueno, lograr ubicarse, ¿no? Bueno, ahí no de acuerdo. Y esto es lo que habla. además, sí, además, Roberto, vos agregás, digo esto porque nos quedan 10 minutos, y vos agregás, que yo comparto, la importancia también de los vínculos. Vos hablaste del aporte de estos colegas, ¿no? Y bueno, a través de tu señora, a través de otras personas, pero digamos, qué importante que es los vínculos. Sí, mi hermano, los vínculos que uno va estableciendo, ¿no? Porque tiene que rehacer los vínculos. Uno tiene que rehacerlos. Como decir, vos llegaste a Mar del Plata y bueno, tuviste que rehacer vínculos, ¿no? Eso es una migración también, ¿no? Y uno tiene que rehacer vínculos. Pero, claro, también rehacer vínculos y en la migración aceptando las diferencias. Hay que aceptar las diferencias, ¿no? Porque las diferencias son grandes. Tú no tienes que hacer vínculos con gente que tiene otra historia, ¿no? Uno tiene que hacer vínculos con gente que tiene otra historia. Y bueno,
Por eso esto que dijiste, que hay que estar preparado, hay gente que no está preparada para un proceso migratorio, es importante que tenerlo en cuenta. Te digo porque esto lo vi en las consultas que he tenido en todos estos años que estoy aquí. Me han consultado, tengo muchos pacientes que han migrado, ¿no? Mucha gente que ha migrado, no solamente a Argentina, porque una de las peculiaridades que pacientes que emigraron, sobre todo en Latinoamérica, buscan un analista que también haya migrado, ¿no? Quizá con la fantasía que este migró, entonces exitoso, etcétera, etcétera. Bueno, eso puede ser la fantasía general del paciente. Claro, migró, está establecido, tiene una casa, bueno, es exitoso, lo voy a ver si me contagio o qué hacer, bueno, y Pero das un concepto importante, ¿no? A ver, hay que tener cáncer para comprender a alguien que tiene cáncer. Hay que habernos sido abusados para atender a abusados. Digo, en todo este tema que tiene que ver con la identificación, ¿no? Y cómo de alguna manera la persona proyecta sus ideales, como lo que vos decís, que si a él le fue bien, bueno, me va a entender y me va a ayudar a que a mí me vaya bien. El tema es cómo trabajamos nosotros para no quedarnos pegados también en las identificaciones con el otro, ¿no? De repente uno ve cada vez más terapeutas que por ahí de distintos, no solamente de psicoanálisis, ¿no? Gente que hace otras cosas como transaccional, constelaciones, etcétera, etcétera, y donde por ahí atienden pacientes que tienen que ver con la historia de ellos. Y realmente no pueden salir, ¿no? Y cada vez se sienten más pegados, no ayudan al otro. Entonces, esto que dice Roberto, que me parece muy importante, ¿no? Que es un poco depositar en el terapeuta una idealización de la persona que migra, en este caso, en el ejemplo que pusiste. Sí, no, de acuerdo, Susana, la cuestión es, bueno, sobre todo de parte del terapeuta, no, sino poder tomar distancias, por un lado poder tomar distancias, pero poder identificarse, pero la identificación una identificación consciente que te sirve para trabajar con esa persona. La identificación, digamos así, brum, identificación masiva, bueno, si viene un paciente que está en una situación de yo me pongo a llorar con él, que me ha pasado, que tenía una gana de llorar terrible, pues me lo aguanto, ¿no? Situaciones muy dolorosas que, bueno. Sí, sí, sí. Entonces, por bueno, eso es muy importante la terapia nuestra de supervisión. claro, entonces No yo, sé. por ejemplo, y bueno, o si, bueno, por eso, esta es la situación. Realmente pienso que es una de las cosas que la importancia de nuestra formación, tener una buena formación teórica, una buena formación de analítica, la tríada El supervisión, trípode. eso, el trípode, ¿no? Supervisión, la parte teórica y el análisis personal es muy importante, si no, uno no puede trabajar de analista, no puede trabajar. Bueno, uno lo lleva, y esto es importante porque uno lo lleva, es una mochila interesante que uno lleva a donde vaya, ¿no? Te digo, ¿no? Bueno, no sé, creo que esto Te es un punto. dejo, no, Sí, te dejo, bueno, agradecerte, darte un abrazo y te dejo el cierre del programa con lo que vos quieras enviar a la audiencia. Sabés que es un programa que la gente, bueno, muchos lo ven después, sí, pero mira, también hay gente de distintos países, hay muchos colegas, pero también hay gente que no es psicoanalista. bueno, creo que hablamos bastante y quedaban muchas cosas. Da para más de una hora esto. Sí, Lo sí, único que hasta que quiero vas a hacer de nuevo, Quiero pero bueno. aclarar lo de Asociación Europea que se habla del psicoanálisis fue posterior, primero fue una asociación española, no porque no quiero quedar mal con mis colegas.
y luego pasamos a ser europeos porque hubo un problema en Francia y, y quedamos que íbamos a integrar colegas franceses, entonces se iba a llamar Asociación Europea de Historia del Psicoanálisis, y así es. Una pregunta. Pero bueno, Cualquier colega que nos vea de distintos países, pues nos ven de Latinoamérica y de Europa, ¿cómo pueden hacer? ¿Se pueden afiliar? ¿Se pueden asociar? ¿Cómo pueden comunicarse a la asociación? tenemos un mail que nos escriban, entonces tenemos gente de Brasil en este momento, ¿no? Algunos de Argentina. La cuestión es que nosotros tenemos una página web, bueno, ¿Podés decir para que a lo mejor el productor lo puede escribir? ¿Tenés a mano ahí el mail? O si no, bueno. Bueno, pero me escriban directamente, que me escriban a mí. Lo hacemos más fácil. Bueno, decí el mail tuyo. Él es roberto.goldstein, más fácil imposible. Goldstein@gmail.com, roberto.goldstein. Si no, tengo el otro mail que es del Colegio Médico Barcelona, pero ese es con números y letras. Directamente. Tenemos un mail nosotros, pero digo para que sea más fácil. No, porque puede haber gente que le interese y se pueda conectar con vos y bueno. Se conecte, entonces. Ahí está. ¿Así está bien? Roberto.goldstein, sí, perfecto. Ese es mi mail. Gracias, Adrián. Así es, gracias. Ese punto, digamos, la manera más sencilla, ¿no? Tenemos colegas de Italia, en este momento, que se participan en nuestras reuniones online, de Italia, de Francia en este momento no, de Brasil, de Argentina. O sea que hay colegas. Bueno, la cuestión es ver si nos entendemos, ¿no? Como todo. No, hay gente de Perú que nos sigue mucho en el programa y que creo que le puede interesar. Y bueno, también hay colegas de Brasil. Muchísimas gracias, Roberto. Y bueno, nos vemos para otro programa. Y un abrazo. Gracias. Bueno, muchas gracias a vos, Susana. Buenas noches y un abrazo. Adiós. Gracias. Sin peros. Un momento de compartir, aprender y disfrutar. Espera lo inesperado con la licenciada Susana Rasinski.